Buenos días. Vamos a hablar en esta lista de videos sobre historia universal. Ya, entonces, a ver, empecemos, ¿no? Empecemos. Desde la aparición del hombre hasta el neolítico. Vamos a hablar todo eso en el mundo prehistórico. Vamos a empezar con eso. Los orígenes de la humanidad, problemas y métodos de investigación. ¿Ya? El hombre ha tenido siempre una profunda y razonable curiosidad por quienes precedieron en el tiempo. Naturalmente, la humanidad ha podido interesarse por un pasado solo después de alcanzar una organización social y un nivel de civilización que le pusieron a cubierto de los problemas más urgentes de supervivencia. En el mundo clásico, algunos escritores griegos y romanos hicieron mención en sus obras de descubrimientos de hombres prehistóricos. Suetonio, por ejemplo, en la vida de los Césares, relata el hallazgo en Capri de armas y restos óseos de gigantes que vivieron en épocas remotas. La noticia ha sido confirmada en nuestros días, porque en aquella isla se han sacado a la luz amigdaloides, lascas de piedra trabajadas intencionalmente, así como huesos de elefantes mastodónticos que se remontan a una antigüedad de varias decenas de miles de años. Sin embargo, solo a partir del Renacimiento, algunos estudiosos pusieron las bases de lo que hoy definimos como prehistoria o etnología prehistórica, que viene del griego etnos, que significa pueblos. Hay que llegar a la primera mitad del siglo XIX para alcanzar la certidumbre de la existencia de un remotísimo pasado de la humanidad. Este conocimiento se debe sobre todo a los estudios de los franceses Boucher de Crèvecœur, de Perthes y Edouard Lartet. Se descubrió, pues, que el hombre había vivido al mismo tiempo que algunos animales extinguidos en Europa desde hace milenios, y acerca de los cuales la geología y la paleontología, ciencias aún jóvenes, estaban en condiciones de determinar la edad y costumbres. A ver, el descubrimiento de la antigüedad del hombre no fue fácilmente aceptado por todos, incluso especialistas insignes, condicionados a veces por crepúsculos religiosos, veían en todo aquello una especie de desafío a la narración bíblica, que se interpretaba contra la tradición más antigua del cristianismo. Al pie de la letra, sobre todo en el relativo al cómputo de las generaciones desde Adán, el primer hombre, a Cristo, el tiempo transcurrido entre ambos resultaba por supuesto mucho más breve que el que proponía la ciencia. Pese a la oposición y a la incredulidad, el estudio de la prehistoria, lejos de detenerse, progresó con un ritmo cada vez más rápido. En 1838, Boucher de Crèvecœur de Perthes, impugnado y ridiculizado por numerosos representantes de la cultura oficial, señaló los primeros amigdaloides hallados en Abbeville como instrumentos de piedra prehistóricos. En 1858, el naturalista inglés Charles Robert Darwin publicó El origen de las especies a través de la selección natural, título al que siguió en 1871 El origen del hombre y la selección sexual. Estos textos pueden considerarse revolucionarios, pues tuvieron una importancia enorme para el desarrollo de la ciencia, tales como la antropología y la etnología prehistórica, que en aquellos años estaban dando sus primeros pasos. En 1891, el médico militar holandés Eugene Dubois, animado precisamente por la lectura de esas obras, inició la exploración de la isla de Java en busca del eslabón perdido, el missing link, entre el hombre y el mono, y halló los primeros restos del Pithecanthropus erectus. Mientras tanto, se sucedía en número creciente los hallazgos tanto de manufacturas líticas, o sea de piedras, en griego litos, como los restos óseos humanos que ensanchaban y concretaban los conocimientos acerca de los hombres de las edades más remotas. Si bien los primeros descubrimientos de importancia se efectuaron en Europa,
Al extenderse las investigaciones a los demás continentes, se añadieron nuevas pruebas para delinear mejor el cuadro de la prehistoria. Se llegó a la conclusión de que puede fijarse el inicio de la prehistoria en el momento, por ahora impreciso en cuanto a cronología absoluta, de la aparición del hombre sobre la Tierra. Pero el fin de este prolongado periodo no solo varía de un continente a otro, sino incluso en regiones próximas entre sí. La prehistoria de un pueblo puede darse por terminada cuando éste ha elaborado una forma de escritura idónea para transmitir testimonios directos de su tiempo, ya se trate de obras de carácter predominantemente religioso como en Egipto y Mesopotamia, ya de archivos de reinado, Próximo Oriente, o bien de auténticos tratados de historia en la aceptación grecorromana del concepto. En este último caso hallamos narraciones de acontecimientos que se juzgan de importancia fundamental, como sucesiones de reyes y dinastías, fundación y caída de ciudades e imperios, guerras y paces. El prehistoriador, al no contar con ningún dato escrito, debe limitarse a los hallazgos para reconstruir la situación económica y cultural de las primeras formas sociales. Algunas veces los yacimientos arqueológicos permiten establecer a grandes rasgos desplazamientos, migraciones o extinciones de pueblos. Las investigaciones en antiguos yacimientos deben realizarse con las máximas precisiones y la máxima cautela, porque al mínimo hallazgo, incluso poco significativo en apariencia, constituye un testimonio preciso de ningún modo y que de ningún modo se debe perder. Con este fin, se utilizan técnicas especiales que van perfeccionándose paulatinamente con el progreso de la ciencia. Y bajo el impulso de nuevas metodologías, así se ha pasado del hallazgo a menudo casual del objeto diverso con fines coleccionistas a las excavaciones sistemáticas cuyos criterios varían en relación con las características del yacimiento y de la clase de descubrimientos que se cree van a hacerse. Ahora, recordemos entre las manufacturas prehistóricas que gozaron de mayor preferencia entre los coleccionistas de finales del siglo XIX y principios del XX, los instrumentos de sílex, testimonio de la habilidad del hombre primitivo que de una piedra supo obtener un utensilio, pero los objetos de las más ricas colecciones antiguas carecen hoy de valor científico, arrancados de todo el complejo donde se encontraron y en función del cual adquirirían un significado muy preciso. Las reglas generales para cualquier excavación prehistórica pueden resumirse de la forma siguiente. La primera operación consiste en localizar el yacimiento, situado en una cueva o al aire libre. Suele tratarse de viviendas y sepulcros, o bien de talleres líticos, metalúrgicos o cerámicos. Localizados el yacimiento y determinado el punto en que resulta más oportuno iniciar la excavación, deben estudiarse las modalidades de la misma. Conviene tener siempre en cuenta que el conjunto de yacimientos prehistóricos es más importante que los hallazgos aislados, los cuales, desvinculados de dicho conjunto, carecen de significado y no suministran las indicaciones indispensables para su exacta interpretación. En algunos casos, la estrategia correctamente interpretada desempeña una función de extrema importancia. En efecto, son muchos los yacimientos con numerosos estratos que marcan la sucesión de las diversas fases culturales. Por ejemplo, en la cueva de Arene Candide, cerca de Finale Ligure, Italia, se parte de la capa más profunda alcanzada hasta ahora, perteneciente al Paleolítico Medio, es decir, a un periodo que oscila en torno a los 100.000 años de antigüedad, para alcanzar a la capa superior, la capa bizantina. Entre una y otra, en un espesor de varios metros, se suceden el Paleolítico Superior, el Mesolítico, las diversas fases del Neolítico, las edades de bronce y del hierro y por último la época romana. Las cuevas ofrecen en muchas ocasiones los niveles estratigráficos más seguros. Ese es el caso en España, de la Cueva del Castillo, Puente Viesgo, Santander, yacimiento bien estudiado desde el Paleolítico Superior, o la Cova Negra, Játiva, en Valencia, donde se encontró en 1933 un parietal humano asociado a un nivel musteriense muy rico. En casos como los descritos, nos hallamos ante auténticos incunables de la historia.
que constituyen asimismo la prueba más fehaciente de la sucesión cronológica de los periodos y culturas establecidas por esta ciencia. Las excavaciones actuales utilizan, además de técnicas avanzadas, especialistas de diversas disciplinas, los cuales colaboran con el arqueólogo, el antropólogo en el examen de los huesos, el paleontólogo en el estudio de los restos de animales, el geólogo en análisis del terreno y el topógrafo en los alzados. Fotografías, mediciones y dibujos fijan las distintas fases de la excavación. A menudo la fotografía aérea resulta preciosa no solo para localizar nuevos yacimientos, sino también para situar correctamente en el medio natural que circundan los que ya se hallan en curso de excavación. Los restos encontrados se limpian, si es necesario se restauran, se fotografían y se estudian. También durante sus investigaciones, el arqueólogo requiere la ayuda de especialistas de varias ciencias, además del antropólogo y del paleontólogo. Resulta indispensable el paleobotánico, que estudia los restos de antiguas maderas, semillas y pólenes conservados en el terreno, y el químico y el físico para los análisis relativos a la cronología. Por lo general, también se precisa la colaboración de estudiosos de ciencias humanísticas como historiadores de las religiones, expertos en antigüedades y lingüistas. De los resultados de todas estas pesquisas se obtiene como, al juntar las piezas de un mosaico, el tipo de cultura y la cronología. Para ello deben analizarse las manufacturas y su posición estratigráfica, las características somáticas de los hombres que allí vivieron, el medio geomorfológico que los rodeaba, la fauna, la flora e incluso el tipo de economía de su sociedad, sus creencias religiosas, sus cultos y mitos. Si no se ha olvidado ningún detalle, el cuadro resultante es el más completo posible y un periodo prehistórico de varios milenios de duración revive para nosotros. Ya está.